¿Te parece que va bien la charla? Sí, espectacular. Che, ¿sabés que no sé cómo es el sonido del video? Bueno, no importa. Lo dejo así no hago cagada mejor. Sí, sí, total, ya pasaron el link ¿cómo es el YouTube, el canal de YouTube Perfecto. tuyo? Y ahí están todos los videos. Sí, hay videos de más ahí, pero Sí, hay buenísimo. demás, sí. Y Pero ahí está sí, todo. joya. Bueno, ¿se va entendiendo? Sí, 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 buenísimo. Ahora vamos a ver los casos que no se haya hecho esto. Poda verde, en zonas donde hay alto crecimiento, exceso de Bien. vigor. Y después los problemas más comunes, que la parte más humana, no tan Está bien. estructurada. La realidad. ¿Y Sí, sí, sí. Facu? ¿Viene bien, Facu? ¿Cómo ya venimos? Bueno, buenísimo. Pilu Está sí se bueno, entiende. Martín, y Buenísimo. se nota por ¿Nico? por la cantidad de preguntas que hay, se nota que estamos Sí. enganchados. No estuve ninguna de las otras porque estoy en la camioneta todos los días, pero No, me parece que está bueno porque es bastante bajado a tierra, bastante operativo y un montón sí. de dudas. Sí, Sí, por ahí son muchas preguntas, Martín, porque, viste, uno quiere retener, pero está bueno porque queda la grabación, esa grabación. pero por eso lo dividí, Facu, en 5, porque cada media hora me preguntan todo. Entonces, si acumulo al final, capaz que estamos 3 horas, viste, y que tenés que volver a un tema. Entonces, yo lo divido en módulos. Ahora viene poda verde, que también hay que tomarlo con pinzas, porque es una técnica que aprendí bien en Brasil y es una técnica correctiva, porque la directiva es la estructuración de la planta haciendo lo que les expliqué recién, pero también la técnica de poda en verde es una realidad, se usa, y se usa donde hay exceso de vigor, o en variedades donde hay también un exceso de vigor, por ejemplo, Yoyoni, Kiowa, Choctaw, son Martín, variedades que tienen mucho vigor. hay muchas diferencias entre la forma de producir en Brasil y México, y por qué vos haces más referencia a México que a Brasil. Porque me gusta más el sistema de una densidad mediana, donde se busca una estructura robusta con buena luminosidad y donde está comprobado y visto que las producciones de moda en ultra alta densidad traen más dolores de cabeza que rendimiento. O sea, ellos ven al pecan como un árbol natural y, como lo expliqué al inicio, que necesita luz. No tienen problemas de tierra, es decir, vos tenés 10 hectáreas y vas a querer meter 3.000 plantas. Pero hay productores que tienen muchas hectáreas y no tienen drama en utilizar a conciencia el recurso hídrico, darle menor caudal por hectárea, pero en menor cantidad de plantas, y producir lo mismo. Lo que gana acá es la ansiedad de producir lo más rápido posible, acá en realidad. Yo armo plantaciones en un esquema medio, 10x10, 10x8. Pero si viene alguien y me dice quiero hacer una plantación de 500 hectáreas, va 12-12 sin dudarlo. ¿Y en Brasil tienden a tener mayores densidades? Sí, ya que no están, acá te voy a mostrar. A ver, ahí estás viendo vos mi pantalla. No, estamos viendo solo la presentación de Ok, PowerPoint. voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Cuando estén todos me dicen, porque yo si no me voy por las ramas, justamente. Acá, Brasil. Mirá. Decime si ves, Sí, ahí sí. 8x8. Se ve chiquito, no se llega. Se ve muy chiquito, todos cuadraditos. A Todavía ver. no se abrió, no sé si vos la abriste. Ahora. Igual, Ahí también. no cambia. Sí, vemos Pero la vista de la carpeta. Con todas las... bueno, está, listo. Otro día. No importa. Son plantaciones con otro concepto. Ellos buscan rendimiento rápido. Después, a ver, cuando uno habla de plantaciones en alta densidad también,
Hay que saber que la única máquina de poda mecánica que hay en mi región, por lo menos en Pecan, la tiene Arroyo Barú, y es de ellos. No salen a dar servicio. Entonces vos construís plantaciones en ultra alta densidad, pero también necesitas una podadora mecánica. Es un debate, esto es como hablar de política, o sea, cada uno va a tener su base y condición, y es válida. Yo me baso en lo que a mí me interesa y lo que yo aprendí como productor durante 20 años, no lo que me sirve vender como sistema productivo. Y quiero construir una cultura pecanera que vaya a mi criterio, obviamente tendré mi público, y bueno, y el público que no le guste mi esquema, yo no me voy a meter en una plantación de 7x7 nunca. Ni pedo. Martín, dos cosas antes de que empieces con la poda. Coincido con la forma de podar. O sea, que hay muchas formas de pelar un gato, pero coincido en cómo va llevando todo el tema de poda. Y en cuanto a plantaciones, yo también prefiero las de mediana densidad. Las de alta densidad no las conozco, no sé cómo manejarlas a futuro y por ahora me cuesta meterme en ellas. Pero quizás... Pero hay que ver el resultado futuro, ¿no? Ale, vos con toda la experiencia que tenés, Bueno, pero... si el sistema que vos pregonás te da resultado, ¿por qué vas a cambiar? Acá No, la no, papa sí. es el manejo integrado. Claro. Pero aparecen nuevas cosas que yo hay que saberlas ver, pero el futuro del pecan es muy largo. Yo todas las modas las veo como el arándano. Y no quiero que sí. todas las modas las veo como el arándano. No quiero que mis asesorados caigan en no, me vendieron este sistema y no, la verdad que me cagaron. No quiero. Entonces yo políticamente, soy claro, prefiero lo que sé manejar, en donde tuve 20 años de prácticas y errores y practiqué con lo propio como vos. Exactamente igual. Martín, una aclaración. Cuando decís que hay una sola máquina podadora en tu zona, ¿a qué te referís? ¿Qué máquina? No, digo que Arroyo Barú es una plantación de dos grandes amigos, Mario y Eduardo, que tienen siempre la amabilidad de recibirme. Tienen 50 hectáreas de 12 años, donde ya sacan arriba de 100 toneladas. Ampliaron 50 hectáreas más y gracias a que tienen asesoramiento de también mi amigo y colega Conrado, que está en México, han desarrollado y probado un sistema de poda mecánica, con una podadora mecánica, que después la voy a mostrar en un video, en donde ellos tienen su propia máquina. A eso me refería, que esto es como... No hablas de una máquina de topping. Sí, la misma. Una máquina de topping. Okay. Que yo conozco, vuelvo a lo mismo, quizás en tu zona, que es más frutícola de edad, por trayectoria, haya, pero en Pecan que hayan Trabajan probado. desde Tucumán. En los cítricos son comunes, en limón, entonces... Perfecto. Ok. Pensé que había una máquina especial. No, es la misma. Lo que cambia es la altura, que en el Pecan necesitas una máquina que labure a 8 o 10 metros de altura y quizás en frutales más densos necesiten máquinas más chicas, con menos altura. Correcto. No sé si están todos y ven. Ya están todos, Martín, cuando quieras. ¿Se ve bien esto? Se ve perfecto. Listo. La poda verde es una poda correctiva, en donde lo que se busca es corregir las mismas cosas que vamos a corregir en invierno. Entonces nos anticipamos y direccionamos las ramas hacia donde nosotros buscamos. En este caso, ya en enero, viendo este vigor que tuvo esta Choctaw, vigor enorme, una respuesta a la poda y al manejo, hojas completamente verdes oscuras, con 2,7, 2,8% de nitrógeno en hoja, balanceadas, tuvo este vigor. Entonces, en estos casos lo que se hace es retirar la competencia y dejar una sola. ¿Bien? Acá el ejemplo, y me gusta ejemplificarlo con lo que aprendí, no con lo que leí, es en Brasil. Tienen
un clima distinto, precipitaciones casi el doble que las que ocurren acá, arriba de 1.400, 1.500 milímetros anuales, temperaturas altas y este tipo de vigor, crecimiento, que lo que hace es que ellos tengan que realizar cortes para frenar las plantas y que no se le desmadren, por así decir, que no se le extiendan en vigor y que frenen crecimiento para evitar roturas. Entonces, ellos lo que hacen es ya directamente en verde, le hacen un corte acá al eje central, fíjense que lo dejan más alto, la frenan y le hacen algún entresacado interno para evitar roturas y que esa planta sea un globo y que con cualquier viento o tormenta se quiebre. Y lo mismo en las ramas laterales, les hacen un despunte para frenar crecimiento, lignificar la rama, enmaderarla y que vuelva a desarrollar hacia los costados. En síntesis, lo que se busca, acá está el video, una lástima que no se escuche, lo voy a narrar, lo que se busca es definir el eje central, que ya está definido, lo despuntan, y después internamente lo mismo. Van eliminando todas las dominancias apicales de estas ramas y las van abriendo para que lignifiquen y que no superen crecimientos del orden del metro. Si superan el crecimiento del orden del metro, sonamos, porque ahí se empieza a correr el riesgo de que se quiebren. Entonces, lo que se busca con esta poda es eliminar ramas que corran riesgo de desgajarse y ventilarlas. A esta le di para que tenga, como ven le saqué mucho. Y lo que se recomienda es no sacar más de un 15%, no un 50% como le hice acá. ¿Bien? Obviamente estaba practicando, era una planta. Entonces, la poda verde básicamente es esto, colegas. Frenar el árbol, direccionarlo hacia donde yo quiero que crezca y si tengo crecimientos excesivos, hacer un despunte para frenar esa rama, lignificarla, que engrose y que siga su crecimiento. Y también no quiero hablar de que adelanta producción, pero sí adelanta algunos cortes que se evitan hacer en invierno. No mucho más que eso. Entonces, continuamos con lo que es poda de formación y estábamos en esto. Que tenemos que definir el eje central en cada planta, eliminar aquellas ramas que compitan con él, formar niveles, que es lo que hablamos antes, después elegir ramas secundarias bien insertadas, podarlas, marcando su crecimiento hacia afuera, eliminando algunas ramas internas para generar una apertura, ese es el resumen. Eliminar malas inserciones, es decir, ramas con ángulos muy cerrados, potenciales a desgajarse. Hay un módulo de eso más adelante. Eliminar ramas quebradas o secas. Y el factor varietal, que es lo que hablábamos recién. Obviamente, la condición ideal no existe. El pecan es el conjunto, la producción en el pecan es el conjunto de realizar todo el ABC, todo el manejo integrado, pero también tenemos una condición de que cada planta es un mundo distinto. Y para mí, por ejemplo, manejar una Pawnee que tiene una copa totalmente cerrada, es totalmente distinto a manejar una Oconi, una Sumner, una Kiowa, o una Desiree y una Yo-Yo ni hablar. Entonces, cada variedad que elijamos en la planificación no es que va a tener una poda distinta, pero sí va a tener un factor varietal, un vigor híbrido, un vigor varietal completamente distinto. Y lo que es la liberación de fuste. Entonces, yo logro tener un árbol de 4 o 5 años. Lo que describí anteriormente es lo ideal, la realidad es otra. Vamos construyendo una copa, vamos liberando el fuste, vamos incorporando enmiendas orgánicas acá en la base, secamos las líneas, tenemos las dos líneas de gotero con goteros cada 50 centímetros. Otra situación, que por supuesto estas plantas no tienen todo el deyemado que les describí recién, sino que son plantas que se manejaron con líder. En este caso no lo vemos porque no está buscando.
Esta sí se manejó con un líder y algunas ramas sí son ramas abiertas de 60 grados, en algunos casos bajas, en otros casos que están bien, acá se superponen. Entonces, bueno, nada, de la teoría a la práctica hay un abismo. Obviamente nos encontramos con distintas situaciones y es ahí donde me quiero adentrar y ver qué decisiones tomar. Y acá se ve notoriamente que el corte se hizo acá. Acá hay pata de gallo, pero acá sí se despuntó el central y se dejó un líder. Y sobre este central se van formando los distintos niveles. Lo que se intenta es hacer una poda de clareo en árboles que se encuentran de esta manera, hacer una poda de apertura. ¿Para qué? Para que este corte que se hizo acá busque hacia afuera y reciba la mayor cantidad de luz. Y fíjense que esta planta ya arranca baja. Después tenemos otro caso de productores que sí lo han ido haciendo bien, obviamente logran resultados de producción mucho más rápido, que son copas más abiertas, con líderes definidos, con ramillas cargadoras sobre las ramas secundarias, con cortes de apertura, bien, con ramas que no se superponen. Y bueno, estas son algunas situaciones que se encuentran que son muy fáciles de acomodar. Acá lo mismo, una planta con un eje central definido, un fuste liberado, fíjense, 1,70 m, 1,80 m de altura. Acá está limpiando el eje central, acá está limpiando rama vertical sobre el eje central, que ya tiene un ángulo cerrado y la elimina completamente. Y los cortes de apertura que se van formando en los niveles bajos. Y básicamente lo que nosotros buscamos son ramas robustas, ramas fuertes, ramas que toleren la carga y que reciban luminosidad. ¿Y para qué? Para que cuando empiecen a entrar en producción y se empiecen a diferenciar esas ramillas cargadoras reproductivas, entren en este ciclo que es buscar tener ramillas de 1 año, de 2 años, de 3 años y de 4 años. Las ramillas de 1 año, generalmente, salvando algunas plantas, algunas variedades, te dan fruta o no. Pero las de 2 y 3 años sí dan fruta. Y te dan nueces promedio en yemas terminales, como ya lo habrán visto al inicio de la diplomatura, la parte de fisiología. Las flores femeninas, que son las nueces, y está medido, esto siempre en árboles western en México, que en ramillas ya de 3 años tenemos nueces promedio de 5 nueces por cada ramilla cargadora, y también la longitud del brote fructífero tiene mucho que ver en cómo va a ser esa carga de ese cargador. Y el punto medio es este, donde está la flecha verde, ¿no? Acá está el autor, el investigador, y en la variedad western, que de hecho, bueno, en Catamarca, Mario tenés, en Entre Ríos también hay western, no hay huichita, pero sí hay western, que está medido que la longitud del brote fructífero ideal es de 20 centímetros promedio, en donde va a tener un buen promedio de nueces por brote. Y acá está la otra parte productiva. Al principio hablamos del laboratorio del árbol, que son las hojas, después hablamos de la estructura, y acá ya tenemos que empezar a hablar de cargadores. Normalmente un productor que no sabe esto lo saca, porque considera que es un chupón, vulgarmente dicho. Pero en realidad el árbol se está expresando y se está reproduciendo. Y lo que busca el árbol es generar, primero hay un cargador de 1 año, el segundo año que podamos y que seguimos abriendo, que ya tenemos una rama establecida, un cargador de 2 años, y después cargadores de 3 años, que dan fruta, por supuesto, no por casualidad, sino porque construimos sobre un ciclo de 3 podas consecutivas, productivas, de apertura, de búsqueda de luz, de balance de hojas y de brotes, construimos brotes fructíferos. Y plantas que cargan haciéndole poda de clareo y selectiva, plantas que cargan haciéndole poda de formación, plantas que cargan. Nosotros buscamos nueces y necesitamos tener cargadores. Acá hay un video que, bueno, no se va a escuchar, pero estos son yoyoni, no sé si se ve bien, con todas nueces por todos lados, variedad
que paga las cuentas, a veces muy maltratada, por supuesto tiene sus contras, pero es la variedad que paga las cuentas, una variedad precoz, altamente productiva, que carga al año 6, 7 hasta 10, 12 kilos por planta. Y una variedad Pawnee, que es la otra, la reina, que también carga, esta es una planta de mi campo que tiene alrededor de 40 o 45 kilos. No miren la copa porque no está formada como les expliqué, pero igual sigue dando nueces y tiene ramas abiertas, ventiladas, con buena luminosidad, muy cargada, a veces en exceso, y después hay que sostener toda esa carga, ¿no? Podemos lograr carga, pero después hay que sostenerla. No me quiero meter con las variedades, pero un repaso, bueno, después si quieren nos metemos en las variedades, pero vamos a hacer un repaso de lo que vimos recién, el árbol ideal, obviamente mexicano. Hay algunas yoyonis que se logra llegar a este árbol ideal, pero construimos una copa de un árbol con una estructura de 8 o 9 años, si hacemos todo lo que mencioné anteriormente, definiendo el eje central, definimos niveles con orientaciones distintas, norte, sureste, oeste, liberamos fuste, formar ramas fuertes, robustas, abiertas, que no se superpongan, eliminar ramas con ángulos verticales, realizar una poda suave para potenciar cargadores sobre ramas laterales. Ahora lo vamos a ver eso. Cambia el tipo de poda una vez que entra en producción. ¿Por qué? Porque si seguimos haciendo una poda fuerte, lo que vamos a obtener son crecimientos vegetativos y no reproductivos. Despuntar todos los años para romper la dominancia apical. Hay gente que lo hace y gente que no. Hay gente que directamente genera la apertura acá y esto no lo despunta. Es optativo. Lo que hace el despunte es romper la dominancia apical y a su vez potenciar la brotación hacia atrás y a su vez evitarte un problema de desgaje en una fusión triple, que es lo que se da normalmente en los ejemplos que voy a describir después. Entonces es fundamental una poda de formación para construir una plantación comercial y evitarnos problemas de manejo agronómico a largo plazo. Entramos en la otra etapa que es, después voy a hablar de poda de producción, que es la liberación de fuste. Entonces, acá es donde, la primera rama la dejo a 60 centímetros o a 3 metros. Entonces acá hay que tener la consideración y la visión dentro de la planificación del proyecto o de la densidad que elijamos, o del bolsillo de cada productor, de cómo va a estructurar la cosecha, si va a ser con linga, con paraguas, invertido, con un shaker de pinza al 3 puntos del tractor, cómo va a ser el tránsito de la maquinaria, si van a cosechar de piso o no. Entonces, dependiendo de la densidad, depende, metro, metro 20, metro 50, metro 80, 2 metros, y mi intención acá no es darles la receta, sino darles algunos ejemplos para que tengan el criterio y el poder de decisión si les toca realizar alguna planificación y llevar adelante una plantación comercial. El ejemplo de Brasil es una plantación de 8x8 con un shaker de linga móvil de paraguas invertido. Este se fabrica en Argentina, lo hace DIFMA. Lo comprás, vibrás todo, tira todo en el paragüita. La copa obviamente tiene un diámetro chico, entonces cae toda la nuez adentro. Hay un montón de plantaciones jóvenes que utilizan este método y con 1 metro, metro 20 alcanza para poder trabajar. No miren esta planta porque está mal formada, pero sí miren dónde está agarrada la linga. Está agarrada aproximadamente a 1 metro de altura y acá se utiliza lona. Cuando llega este monstruo, parece un transformer, pero es un shaker de paraguas invertido de la empresa Agromelca, nos encontramos con que si este bicho agarra una rama que esté con un ángulo cerrado, baja, la rompe o la lastima, o rompe la fusión. Cuando rompe la fusión, lo desgaja. Y cuando lo desgaja, perdemos la rama. Ahora, ¿por qué dejamos ramas bajas? Porque nos da lástima, porque le queremos usar algunos kilos hasta que o la tomamos como una rama prestada,
pero llega este bicho y la rompe. Básicamente, si no está liberada, no hay forma de que trabaje. ¿Ok? Entonces, cuando dejamos ramas muy bajas, llega el shaker Agromelca y la rompe, o no la puede vibrar, o la vibra y la desgaja. Esta es mi condición, mi plantación, ahí está mi viejo, con su máquina, el DeLorean, el Volver al Futuro, que la inventó él, una cosechadora de piso, el barredor de piso que también lo inventó él, y el shaker de la empresa Arletaz, en Villa Elisa, Entre Ríos. Estas son mis plantas, fíjense la rueda del tractor, 1,70 m, 1,60 m. Ahí Tata puede vibrar bien el árbol, la puede agarrar bien a la planta. Acá tenemos una Harry Super acá abajo a la derecha, también bien liberada. Y acá lo importante es que si en ese 1,60 m vos tenés un ángulo de ingreso, si después tenés una rama 1,50 m, bueno, pero si tenés un ángulo de ingreso podés entrar. Muchos productores abren un lateral y saben que de ese lado van a ingresar. Plantación a la izquierda, Graciela Ojea, vecina de Alejandro Lavista Llanos, en Gualeguay, si no me confundo, arriba de 30 años, liberada donde se puede, acá ya no importa, porque la cosecha es rama por rama, no es a una vibración del tronco, sino que se hace rama por rama, con el shaker de Agromelca, pero sin el paraguas, solamente con la pinza. Liberación de fuste 1,60 m, 1,80 m, 2 metros, depende. A la derecha, Valor Pecan, plantación, una de las plantaciones comerciales más viejas de Buenos Aires, que hace 1 año y medio me toca coordinar y gerenciar, que tiene arriba de 80 toneladas, que era la que describí anteriormente, que utilizan todo el combo de cosecha, vibran de culata con el shaker de Savage, tiran al piso, barren, hileran, juntan con esta Monchiero. Y esta plantación tiene una liberación de promedio 2 metros de fuste. Y vuelvo a la de Graciela Ojea en Gualeguay, en donde el prestador de servicio Pecanas del Sur brinda servicio de cosecha y, bueno, transita gracias a que están despejadas con este monstruo, una Weiss Magnear que cosecha alrededor de 8 hectáreas por día de piso, junta todo lo que ven, palo, hoja, todo lo que ven. Y entonces vuelvo a lo mismo el marco de plantación, la densidad y todo eso. A la izquierda Arroyo Barú, plantación 9x9. Gracias Mario Eduardo por permitirme usar estas fotos. Y a la derecha, Valor Pecan, Ricaria, Sociedad Anónima, Suipacha, Buenos Aires, 15x15. Entonces, ahora, che Martín, la liberación de fuste que nos dijiste es distinta en todos los casos. Y sí, por supuesto. Inclusive hay productores como Mario Eduardo, que si algún día ven esta charla se van a reír, que entre ellos, como me pasa a mí con mi hijo y con mi hermano, debaten, che, pero esta rama baja es la que más fruta da, ¿por qué la voy a sacar? Y la verdad que sí. La rama baja que busca irse hacia abajo, que recibe buena luminosidad, carga. Y si yo la saco, saco kilos. Entonces hay productores que la aguantan hasta donde pueden. Y yo le digo que es una rama prestada. En algún momento la sacan, pero mientras tanto la usan. Izquierda, ¿no? Lote que dio 3,2 toneladas por hectárea, año 12, Paunillo Johnny, medido, nueces de altísima calidad. Uno de los pocos casos de buen manejo y éxito en una plantación comercial en Argentina. Y a la derecha una plantación envejecida, en plena recuperación, estamos instalando el riego, no tiene riego, los árboles tienen envejecimiento fisiológico, alta cantidad de carbohidratos, baja cantidad de nitrógeno, plan de recuperación, pero voy a lo mío, liberación de fuste, 1,80 m, 2 metros, y en este caso no hay rama baja porque estos 15x15, el tránsito de maquinaria es lo que les mostraba anteriormente. Me voy a hacer una pausa acá porque seguramente alguna duda surgió. Si quieren hacerla, pueden. Y si no, paso a errores típicos de formación, que es la parte divertida. Sí, perdón, yo quería volver a la poda verde, me quedé. Voy. Digamos, es algo en definitiva que es de uso y costumbre muy restringido y entendí que es correctivo y se hace en general en enero, una cosa así. Sí, en realidad
la podés hacer en enero, febrero, diciembre, depende del manejo que tengas y el vigor de la variedad y del clima, ¿no? ¿Nadie prueba correctivos tempranos? O sea, en Sí, noviembre. lo que pasa es que si vos haces el deyemado bien, la planta va sola. Ok. La planta va conducida hacia donde vos deseás. Y por supuesto, si hay algún brote que no te gusta, lo sacás. El tema de sacar en exceso es que vos le estás sacando todos los paneles solares, o sea, las hojas, la fábrica, el laboratorio del árbol. Por eso no te podés exceder, porque la planta tiene que seguir generando reservas. Sí, te entiendo, pero tal vez si se saca muy temprano, el balance es positivo, o sea, antes de que gaste fotosintatos. Totalmente. Ok. Sí, eso vuelvo, Mario, a criterio de cómo vos veas el desarrollo y el vigor de la variedad. Pero la idea es evitar que el árbol se te desmadre y se te desgaje. Entonces, la freno. Bien. Yo lo hago en muchas plantaciones, pero básicamente lo que busco, si yo hice bien el deyemado, lo que hago en plantaciones en Buenos Aires y Entre Ríos es frenarles el líder, nada más. Entonces ya cuando el líder supera 1 metro en enero, si no la freno, se me quiebra. Ok. Entonces ahí sí le hago como un cortecito y la freno. Lo que genero es lignificación, engrosamiento y reconduzco ese eje central. Pero lo salvo. Gracias. Por favor. Martín, ¿cómo estás? Gerardo, un gusto. Te hago una consulta. Cuando dijiste que en la poda de formación, no sé, estamos en el segundo o tercer año y te vas demasiado a fondo, va a explotar el vigor en el Sí. año, en la primavera. Sí. La poda verde también permite un poco esa cagada que me mandé, por así decirlo. Totalmente. O sea, y eso, vos despuntarías, por ejemplo, ramas en poda verde de no sé, de 1 metro de crecimiento que te das cuenta que agarró mucho vigor, lo despuntás y lo frenás. Sí, ahí ves esta imagen. Sí. Y Ricardo ahí se zarpó. Ese eje central lo tuve que frenar. Claro. Son 5.000 plantas en Gualeguaychú. Y la verdad que nos pasamos de rosca. Obvio. Claro. Nos pasamos de papa, de agua, y la poda drástica generó, y el deyeme ese vigor. Claro. Obviamente esa planta, a la altura de la cabeza de Ricardo, la tengo que frenar. No tiene estructura suficiente y engrosamiento de tronco para tolerar ese vigor. Se quiebra. Claro. Entonces, medio como que... Sí, va jugando. Claro, va jugando. Y no todas las plantas desarrollan igual. Por ejemplo, esta Choctaw, sí, que yo acá estoy muy contento, que le formé el primer piso. Mirá el tronco que tiene. Sí. Pero tiene 3 años ya. Fíjate que este brote tiene 1 y 2. 1 y 2. Y acá la frené 1, 2 años y este es el tercero. Claro. Esta planta, si yo la empiezo a despuntar, Gerardo, 10 centímetros y no 50, claro, lo que voy a generar es un crecimiento suave. Claro, ahí está. Ya entendiste. Es eso. Es eso. Y no es, podo por podar. No sé si vos me seguís en Instagram. En Instagram subo, podo una rama, tago otra. Está buenísimo. Pero en realidad, la poda tiene que ser suave. Eso es para casos en donde se hicieron mal las cosas. Y ahora voy a ir a eso, a mostrarte lo que, no sé si era Facu que me había preguntado antes, ¿qué haces si llegas a una plantación y no se hizo esto? Y ahora vamos a entrar en eso. Perfecto, gracias. De nada. Bien. Errores típicos. Errores típicos. Como todos saben, Pecan ya lleva más de 30 años en Argentina. Hay muchos productores que tienen experiencia, hay muchas plantaciones abandonadas, hay muchos productores que abandonaron, hay muchos nuevos, hay generaciones nuevas, hay zonas nuevas.
y hay errores que se han acumulado por no tener un criterio unificado y porque los mensajeros en el momento de difundir tampoco sabían lo que difundían. Y gracias a este tipo de diplomatura, a la extensión que hace el clúster y la cámara en los días técnicos y a todos los intercambios que hoy actualmente existen, podemos intentar evitar acumular estos errores típicos que hoy humildemente les voy a compartir. Los principales errores que yo he visto, en primer lugar, es dejar hacer al productor lo que él cree y considera que la del folclore. No, escuché que hay que dejarlas, no, escuché que la Pauní no da, escuché que la densidad es 40 por 40. No, bueno, hay un libro de cómo producir esto. Después, si escuchaste o no, no importa, pero el criterio lo propone el agrónomo o el que planifica la plantación. Ahora, si el criterio lo dejamos libre y no actuamos, nos encontramos con que las decisiones que se tenían que tomar no se tomaron, que no hubo planificación y que no hubo una unificación del criterio. Y el ejemplo típico es, vino una tormenta en pleno verano, me quebró el árbol al medio. ¿Y por qué te quebró el árbol al medio? ¿No te estaba avisando el árbol? ¿No te estaba hablando el árbol de que se iba a quebrar? ¿No pudiste hacerle el corte drástico y eliminarle la copa al 50% en el momento que lo tenías que hacer? Y la verdad que me daba lástima. Y la verdad que ahora perdiste el árbol. ¿Y cómo lo recupero? No, voy a cambiarle la copa. No, ya está, lo perdiste. Lo perdiste, hay que cortar los 40 centímetros del piso. Vas a tener un sistema radicular de 20 años, de 10 años, que va a explotar en la parte aérea. Te van a venir 3, 10, 20 chupones que hay que seleccionarlos en verde. Después hay que frenarlos. Pero tengo 3.000 plantas, no le puedo dar bola a esa sola. Y bueno, listo, déjala. Y si tienen 40 años como la del medio, y se quebró el medio, ¿por qué no tomamos la decisión cuando tenían 2, 3 años? Y la de la derecha, que tiene 6 años, ese gajo que ya está mal insertado, débil, ¿por qué no lo cortamos ahí? No, porque me da lástima. Y bueno, después se va a quebrar. ¿Qué hago? ¿No? ¿Cuál es el signo de pregunta? Es buenísimo. O sea, vos le explicás todo lo que le explicás, llegás y tiene esta hermosa horqueta, casi de 5 años. ¿Y qué hago? ¿Cuál corto? La de la derecha, la de la izquierda. Después vos vas a ir a hacerle una poda verde, porque esta planta, cuando le saques el gajo de la derecha, le estás cortando el 50% de la parte aérea, pero le seguís dejando la parte radicular. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tener la condición, ¿se acuerdan? 2-1. Es decir, explota. Y si explota, ahí sí voy y le hago una poda verde. Para después, en la poda de invierno, hacerle también unas correcciones. Si yo no le hago si yo le saco un gajo de esos, le estoy eliminando el 50% de la planta, pero sigo dejando el 100% de raíces. La respuesta va a ser una explosión. Si yo no la direcciono y no la conduzco, se me va a quebrar toda. Completamente toda. Todos esos gajos en verano se quiebran. ¿Qué hago? Y bueno, hay que cortar una. ¿Cuál? Si no la corto, porque me da lástima, me da lástima, y no te tiene que dar lástima. Porque si te da lástima, construís esto. Entonces, la poda sanitaria llega 20 años después, lamentablemente, y me toca a mí ser el malo de la película a veces, y decirle al productor, mirá, vos estás en plenitud con plantas de 18 años, de las cuales cuando tengan 23 te van a quedar la mitad. Pero mirá esta inserción. ¿Cuántos años te pensás más que va a tolerar esta fusión, estos dos líderes? Y hay que hacerlo ahora. No hay que esperar un año. Y ahí entras en que pierdan producción. Por supuesto que pierdan producción. Si está perdiendo la mitad de la copa. Pero hay que decirlo y hay que mostrarlo porque esta pecanicultura tiene que dejar de existir. El productor pecanero tiene que tener una visión pecanera en donde construye una estructura definitiva del árbol. Porque si no después,
entramos en plenitud a corregir errores que deberíamos haber corregido en los primeros 7 años. Hay que corregirlo en los primeros 7 años, no a los 23 años como la foto de la izquierda y no a los 12 años en la foto de la derecha. Entonces hay que sacarla toda. No, pero le saco carga. Sácale carga, pero seguís con el problema. Podés hacer una transición, eliminarle peso, ir reduciéndola, pero estás en la misma. Se va. Ahora o el año que viene, pero se va. Poco despeje, me da lástima. Le dejo ramas a 30 centímetros de altura. Y la verdad que para que esté la rama consumiendo energía, sombreándose por la que la rama está arriba, y encima construyendo una copa que está mal, la saco. Y el excesivo despeje, que acá dejaron casi 3 metros. Yo no mido 2, pero bueno, la copa empezó acá. Y bueno, para mí esto es un exceso. La primera rama debería estar acá. Rama baja mal insertada. Esta rama se va a desgajar. Mirá dónde la abrieron. Está bien, querían abrirla, pero sacala de acá. Y acá tiene otra, que también se va. Y esta de acá, arriba a la derecha, y le va a pasar esto, porque es una rama vertical. Se va a desgajar. Es una mala inserción. Tiene un ángulo inferior a 45 grados. No sirve tener o aguantar ramas de este estilo. Porque después es más lo que le cuesta cicatrizar al árbol y estás construyendo algo que no es definitivo. Y esto, la rama baja, que está cruzada por la de arriba, están superpuestas, y encima esta tiene una yema primaria, una yema secundaria. Estas doble crecieron al mismo tiempo, se rozan, esto se va a quebrar, y encima acá se toca. Bueno, todo mal. Sacala completa. No, saco una, sacala completa. Completa. A mi criterio, completa. Listo. ¿Sigo podando? No, ya está, te pasaste, la podaste un 30%. Le saco arriba, no le saques más. Ya está. Le sacaste este y fin. Estos dos nudos, esto es una yema primaria, esto es una yema secundaria. Las dos en el mismo punto generan esta herida y se terminan quebrando. Ángulo cerrado y típica planta con dos ramas que se empiezan. Acá todavía hay luz, pero acá no. Acá hay luz, acá no. ¿Qué pasa? Esto va engrosando, va rozando y se desgaja, se debilita. ¿Qué hago acá? Se van las dos. Y acá, por supuesto, que es el momento ideal de llegar y podarla. Año 6, año 5. Si te toca trabajar en una plantación así, empezá a corregir errores estructurales. Los resultados después llegan solos porque el pecán es noble. Tolera errores, tolera en algunos casos malas decisiones. Si la fertilizaste mal, bueno, te vas a dar cuenta, pero si la estructuraste mal, perdés la mitad del árbol. Y lo perdés, ¿eh? Lo perdés completamente. Acá no le cayó un rayo. Se quebró. Y es una condición que encontramos constantemente en las plantaciones. 25 años, medio árbol. ¿No era más fácil podarlo? Para mí sí. Y estos errores que son hermosos, que tal corte mal hecho, el desgaje mal, le pusieron cobre por las dudas, esta se partió en 3. Y la verdad que si esta planta con 30 y pico de años estaba para dar 50, 60, 70 kilos, lo que dé, y la verdad que volviste para atrás. No sé si fui claro. Clarísimo, Martín. Yo tengo una pregunta respecto al despeje. ¿Qué pasa si en una plantación más de tipo familiar, en la que no van a entrar con máquina, la cosecha la van a hacer con bareo, ahí uno puede dejar un despeje, no sé de cuánto, pero de 60, 80, Mirá, para que sea más fácil la cosecha o no? Dos cosas. El bareo rompe ramillas.
O sea, rompe la rama cargadora. Cuando se hace vareo, normalmente se hace más rotura de los cargadores que vos generaste que otra cosa. Yo la hice, rompía rama a lo loco, no la recomiendo. Recomiendo que usen esto, una linga. Y el despeje en una plantación familiar es esto, o sea, 1 metro 20. ¿Por qué? Porque después no vas a poder ni entrar con el tractor de jardín y vas a tener que entrar con un casco. Te vas a romper la cabeza. Entonces, por más que sea familiar, no podés, o sea, ¿qué es familiar? En principio, mi plantación de familiar son 14 hectáreas. Yo al encargado, si no le hacía despejar las plantas, y la verdad que ya me estaba puteando, porque se rompía la cabeza, no puede transitar con nada. Entonces, metro 20 es el mínimo. Después, 1 hectárea, 2, 3. Después, si vos querés despejarla metro 40, metro 60, porque necesitas entrar con el tractor, y es inevitable, te va llevando. ¿Y qué método? Capaz me estoy yendo en realidad a otro tema que no tiene que ver, pero No cuando importa, dijiste la linga, sí. rapidísimo, cuando dijiste lo de la linga, ¿tiene que ser sí o sí con el tractor o puede ser enganchar la linga a mano y sacudirla? No, Facu, no. Estoy inventando. Yo también me trepé, también varié. La verdad que si vas a hacer pecan para sufrir, no te lo recomiendo. O sea, tenés que ahorrarte pasos, que sería, hoy ya hay métodos para los pequeños productores que existen, no necesitas irte a esto, que vale una fortuna, podés trabajar con esto, que vale 2 mangos, $3.000 el shaker oficiales, $3.000 el paraguas, te lo haces vos, shaker lona sin paraguas, te compras el shaker y la virás a lona, y si no, contratás a alguien que te lo haga, vas a tomar mate, y si no, te volvés loco como con mi papá, y te haces todas las máquinas, y te las cosechás vos, y depende de vos mismo. Pero hay que eliminar el concepto de plantación hobby, porque lo único que hace, primero que te puede dar felicidad, pero lo único que hace, por lo menos en mi experiencia, es estar atado de pies y manos para que venga el cosechador, el podador o el que te da servicio a resolverte los problemas estructurales que tenés por no tener una escala comercial. Entonces, también tengo una escala chica, y también armo plantaciones chicas todos los años. Pero lo que hay que tratar de construir es un modelo de pecan de 30 hectáreas para arriba, o 20. Si construimos hectáreas, 3 hectáreas, 4 hectáreas, 5 hectáreas, por lo menos al que vayas a asesorar mañana, aclararle que nunca va a estar a la altura, que siempre va a ser un hobby, que el sueldo del operario que no lo vas a poder pagar con la cosecha y que siempre vas a estar corriendo atrás de la liebre porque nunca vas a poder estructurar bien con la maquinaria necesaria porque no te van a dar los costos. Bien. Bien. Me apasiono mucho. Pero bueno, es lo que es mi experiencia. Entonces, llega, el pecana entra en producción y paso a lo que es la poda de clareo selectivo, la poda de reducción y después por último vamos a pasar a lo que es la poda mecánica. Poda de clareo selectivo permite controlar el tamaño de los árboles, seleccionando ramas que permitan el ingreso de luz, siempre hablamos de luz. Esos cortes generan una reducción del tamaño de la copa, lateral o en altura, o sea, cuando la planta se está tocando, la reduzco, la clareo, o en altura si la tengo que limitar. Siempre hablamos de, esta es una plantación de 20 hectáreas. Es una poda poco agresiva que genera depresión, que no genera depresiones en la producción. Tampoco genera respuestas vigorosas de crecimientos excesivos, que es lo que hablábamos antes. Poda que se debe hacer todos los años para mantener una copa aireada, ventilada, con buena iluminación. Y es común ver plantaciones que ingresan en baja producción por exceso de madera, ramillas secas por sombreamiento, falta de luz, desgastes graves y pérdidas de árboles
completos. Entonces, los objetivos son mejorar la penetración de la luz, tener mayor rotación lateral, tener crecimientos buenos en los brotes, es decir, construir brotes de 20-25 centímetros. Eso nos va a dar mejor calidad de almendra, nos va a hacer reducir las enfermedades porque vamos a tener unas copas más ventiladas y vamos a tener una, no eliminación, sino una disminución de alternancia. Obviamente esto hay que complementarlo con fertilización y manejo. Insisto con esta Pauni, lo que dice esta tabla, también usada de los colegas mexicanos, que está marcado y medido en Western siempre, es que en función de la inclinación de la rama respecto a la vertical, va a ser cuánto carga esa rama. Y está medido que las ramas más paralelas al suelo, es decir, con 90 grados, dan más kilos. Por eso las ramas bajas que buscan hacia afuera y que son paralelas al suelo, da tanta lástima sacarlos porque le da mayor cantidad de luminosidad directa, es decir, fotosinteticidad, mucho más. La que está expuesta a la radiación, o sea, a la luz solar directa, da más kilos que la que se le genera un sombreo, la que es más vertical. Esto básicamente es para justificar que las ramas entre 60 y 90 grados son las que más cargan. Por eso buscamos abrir la copa. Y acá un caso que, si me permiten, se los voy a compartir, que es un caso en donde un productor, que hoy ya es amigo, me convoca porque estaban totalmente indignados y enojados con el cultivo porque no le estaba rindiendo lo que decían los libros. Che, nunca me dio las 2 toneladas por hectárea, ya están en edad, y obviamente cuando no le dan los resultados que ellos consideraban que estaban haciendo bien, te llaman. Y Alejandro y Agustín lo saben muy bien. Te convocan obviamente cuando está el problema. Y es válido también. Entonces, ante esa problemática surge cómo voy a trabajar y una propuesta de metodología y planificación de trabajo que hay que llevarla adelante. Que si se interrumpe y después no me pidas resultados. Y hace todo lo que te voy a indicar porque si no tampoco voy a tener resultados. Entonces, esta plantación en Varadero, Buenos Aires, me convocan, entonces yo les propongo en 2021, el dueño me dice, si el año que viene no saco 11 toneladas, la vendo, y le digo, pero o sea, el efecto de la poda no es de un año para otro. No, bueno, pero necesito 11 toneladas para mantener el costo fijo del campo. Bueno, perfecto. Déjame hacerte una propuesta. Primer año poda aclarar en el interior de la copa, ¿por qué? Eran copas globosas, cerradas, con envejecimiento fisiológico. Después vuelvan a las filminas del inicio. Tenía exceso de carbohidratos y baja cantidad de nitrógeno. Entonces lo que primero hay que hacer es desenmaderar, quitar ramas para equilibrar de nuevo esa copa. Primer año, 2021. 2022, reducción selectiva en tramo superior, norte-sur. Es decir, ahora se los voy a ejemplificar en fotos. Norte-sur, voy a reducir longitud en determinados puntos. ¿Para qué? Para que las copas no se toquen. Es decir, para que haya un espaciamiento entre plantas. ¿Por qué? Pues es una plantación 9x9 que ya se estaban empezando a tocar. Entonces, tengo que reducirla. Y 2023, volver a hacer lo mismo, pero este-oeste. Acá puse selective, me confundí, pero es selectiva. Primer año, un ejemplo, por supuesto. Aclareo, elimino ramas verticales. Y lo que me encontré en esta plantación fue algo típico. Las ramas finas, las cargadoras, las estaban sacando. ¿Por qué? Porque consideraban que eran chupones. Y no. Es el órgano reproductivo fundamental. No las saques nunca. Déjalas. Empiezan a aparecer. Así se veían las copas. Poda selectiva de norte-sur. A esta altura los cortes son acá arriba. Entonces lo que hacemos es romper la dominancia apical de las ramas laterales y estimulamos la brotación hacia atrás. Obviamente es una copa multiramificada, pero hago una reducción buscando estimular, además de ya haber hecho el primer año una poda selectiva de clareo para buscar luminosidad, el segundo año busco eliminar las longitudes
para seguir estimulando y tener brotes de 2 años y después tener brotes de 3 años. Lo que se busca siempre, como regla, es tener 50% de luz en el interior del lote. Es decir, que el lote esté iluminado. Si el lote está sombreado, vamos fritos. Necesito 50% de luminosidad y 50% de sombreo. Es decir, que si yo tengo 10 hectáreas plantadas con pecan, 5 tienen que tener árboles y 5 tienen que tener luz. Y la altura máxima del árbol es normalmente, como regla general, después hay que ver cada caso, el 80 o el 100% de la distancia entre las calles. Es decir, que si estoy trabajando en un 10x10, mi altura máxima es 10 metros u 8 metros. Si estoy trabajando en un 12x12 o en un 15x15, dicen mis colegas mexicanos que lo que recomiendan es que ya cuando las densidades son más bajas y las copas, es decir, 70 plantas por hectárea o 50 plantas por hectárea, que las copas no superen el 80% entre las calles. Es decir, si estoy en 12-12, trabajar con 9,6 metros de altura, máximo. Si se va a 12 metros, bajarla a 9,5 o a 10. Eso es para evitar el efecto dominó y el efecto sombreo cuando el sol se está poniendo. Si no lo hago, empiezo a eliminar las horas de luz al momento que el sol se va poniendo. Entonces la altura máxima, en orden general, es, para que se queden con un concepto, es el 80% de las calles, o el 100. Máximo el 100. Si tengo una plantación de 10x10, no puede tener 15 metros de altura. Tiene que tener máximo 10. 15 nunca. Y este es el antes y el después. Esto es en invierno, misma plantación. Y este es en verano. Copas abiertas, hojas verdes nitrogenadas, balance de nitrógeno, fósforo, potasio, plan de fertilización con mínimo 5 pulverizaciones de zinc, 1, 2 o 3 de fungicida, depende del año. Potasio en enero para llenado, 4 o 5 fertilizaciones de suelo de nitrógeno. Por supuesto, previo a la dormición, hacer una última para reservas. Extender la mayor cantidad de tiempo el periodo vegetativo para que esas hojas sigan fotoasimilando. Pero la luz, esto. Cuando esto se cruza, vamos al horno. Si esto sigue así, vamos bien. Es decir, que esta plantación, más de esto no puede crecer. Y esto es lo que yo quiero que les represente la imagen. Estamos en 9x9, tienen 12 años. Estimado productor, maneja toda la vida la plantación a esta altura, con este diámetro de copa y con esta apertura de ramas. Si te pasás y si te salteaste alguna poda, vas a empezar a tener sombreo, vas a tender a producir menos carbohidratos, vas a empezar a tener cargadores o ramillas o longitud de brote fructífero secos, vas a empezar a tener un envejecimiento fisiológico por no podar y vas a empezar a tener una alternancia fuerte. La respuesta a esta experiencia es esto. Nos convocan en donde dice poda clareo, nos convocan. ¿Por qué? Y la verdad que al año 10 había llegado a un promedio de 800 kilos por hectárea. No estaba mal, pero quería más. Y sí, daba para más porque tenía muy bien estructurada la plantación. Por supuesto había unas falencias de riego y de fertilización y de criterio de poda, que obviamente se corrigen. Lo que se propuso el primer año, como describí anteriormente, una poda de clareo, que lo que buscó es básicamente luminosidad en el interior de la copa. Al segundo año se buscó una poda de reducción norte-sur y al tercer año una poda de reducción este-oeste. La verdad que la respuesta a esto es clara, lo representa la imagen, bueno, mejor dicho la curva. Llegó a 2.500 kilos por hectárea. Llegó. Bueno, ahora hay que mantenerlo o ver que a partir de esa edad, porque ya van a cumplir 13 años, no entre en una
curva de productividad, de descendencia fuertes o de alternancia fuerte, y que el año que viene este productor no se vuelva a 1000 kilos por hectárea, porque estamos al horno ahí. Lo que hay que buscar es, que después les voy a mostrar, picos y bajos que tengan un promedio. Porque a nosotros nos dicen o estudiamos que la producción de pecan es de 2000 kilos por hectárea. Sí, ¿cuándo? ¿Es el promedio de todos los años? ¿Es un año sí, un año no? ¿Cómo es? Bueno, eso es un debate que en realidad tiene base científica y hay experiencia. Lo único que busco representar es que la poda en este caso hizo el efecto que buscaba. Obviamente acompañado de un plan de fertilización y de riego. La poda de aclareo lo que generó en luminosidad, la poda de reducción norte-sur lo que generó fue una estimulación de brotes fructíferos en las ramas secundarias. La respuesta fue este pico productivo. Ahora hay que reducir copa este-oeste y seguir podando suave. Seguramente el año que viene se vaya a 1800 kilos por hectárea. Martín, una pregunta. Dale. Volviendo a la foto esa que mostraste como ideal, la foto donde se ve la luminosidad al 50%. Esta. Sí, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, además el productor debería mantenerlo de esta manera. Sí, Nico. Para mantenerlo de esa manera, ¿debería podar todos los años? Debería podar en ciclos máximos de 3-4 ciclos, haciendo lo que anteriormente te describí. Y si en algún momento no llega, no pasa nada. Pero lo que tiene que tener claro es que vos podés hacer una poda de aclareo selectivo, después podés hacer una poda norte-sur, después podés hacer una poda este-oeste, y la que sigue, ¿cuál es? Si me la respondés, no haces el cuestionario, Nico. ¿Qué poda sigue? Paso. ¿Alguien? Nadie. Bueno, la poda que sigue es reducción de altura. Porque yo ya comprimí norte-sur, comprimí este-oeste, aclaré adentro. ¿Y qué voy a hacer el otro año? Y si se me pasaron la altura, agarro el dron, lo mido, listo, están en 12 metros. Y en 9x9 no pueden estar en 12 metros. Listo, bajo. Y si todavía no están en un exceso de altura, lo que hago es hacer una poda selectiva interna buscando eliminar alguna rama que se esté sombreando, pero suave. Acá el desafío es mantener la plantación en este estado, que es el estado que les describí al principio. Carbohidratos y nitrógeno balanceado. Fin. Si nosotros logramos eso, en ciclos de 3-4 años, y si me salteo alguna poda, no hay problema. Porque vengo conduciendo el árbol de la manera que lo estoy planificando. Y tiene una justificación técnica, que es el desafío, y es mi desafío para con ustedes, que a mí me llevó un montón de tiempo, ojalá que a ustedes menos, que es generar un criterio. ¿Por qué estoy haciendo esto? Justifícamelo. Si vos me lo justificás, es válido. Ahora, después, tiene que estar reflejado en los resultados. Y, por ejemplo, y por supuesto en el bolsillo. Si no... Martín, cuando decís norte-sur, ¿es dentro de la línea? O sea, esa plantación está en ese sentido, está en las líneas. Sí, sí, y si no lo estuviera, haces así un año, haces cruzado otro año, pero a lo que me refiero es que si mi copa es un globo, yo un año la tengo que reducir así y otro año la tengo que reducir así. Está bien, pero ¿por qué primero norte-sur y después este-oeste? No. No hay por qué, o sea, podría haber sido al revés. La verdad que es una muy buena pregunta. Me agarraste en curva, no me sé todo, pero es como lo aprendí yo. De hecho, así de esa manera se hace en las plantaciones comerciales, en lo que es poda mecanizada, como un orden. Primero norte-sur y después este-oeste. Si alguien lo sabe. Pero si yo tuviera la línea... o sea... Está mal diseñado. ¿Sigue el sentido norte-sur por el sol o sigue el sentido norte-sur porque la línea está? Si está de otra manera, está mal diseñado. Está bien. Sí, Martín, Luis, te pregunto si vos nos podés contar en estas plantaciones de 12 años, ¿qué cantidad de gente necesitas como para encarar una poda? Que veo que son trabajos bastante más significativos que para las personas que tenemos
plantaciones jóvenes y si tenés un costo estimado, no sé, en relación a los kilos de nueces. Sí, está todo en dólares. estimado. Luis, a ver, este ejemplo es una plantación de 1.700 plantas que llegó a las 35 toneladas. Están felices, muy contentos. Tienen un encargado y un ayudante para poda. Uno maneja el tractor y el otro poda. Por suerte, que es lo que normalmente pasa, y lo lamento muchísimo, es que cuando un asesor inicia en una plantación, Mariana lo va a saber también decir seguramente, es que uno trata de proponer una metodología de trabajo y el peón sale de la zona de confort y o pide más guita o se va. Es muy, muy bueno tener siempre a la misma persona porque uno le genera el criterio, le explica todos los años conceptos o los mismos o nuevos, y con esa misma persona, si se queda, llevar adelante la plantación. Una persona, 30 hectáreas, en los momentos importantes metes 1 o 2 personas para que lo ayuden, o sea, cosecha y poda, después se van, y el costo de poda, hay servicios, no los recomiendo, a menos que esté el asesor y le diga, corta esto y se quede los 10 días que trabajen. Yo siempre prefiero que el peón o el encargado lo haga, que tenga un criterio y una conciencia de lo que está haciendo y que se haga cargo de que si se levantó enojado y reventó el árbol, que eso después le va a impactar directamente en la producción del productor. Normalmente si lo tenés incorporado en blanco, a sueldo, algunos le dan un premio, otros le dicen, mirá, yo te pago todos los años un sueldo, todos los meses, mejor dicho, está dentro de las tareas que lo tenés que hacer, y cuando alguien quiere contratar servicios, les cobran aproximadamente $1.50 oficial, 500 pesos, 700 pesos por planta, 800, depende. Pero hay gente que se dedica a hacerlo, prefiero no contratarlos, y te doy mi fundamento. El que va a brindar servicio normalmente va y corta por cortar, y no va con todo esto adentro, y genera que, por lo menos en mi experiencia, vos, asesor, que tu día técnico está regulado por colegio, y es muchísimo más caro que el de una persona que va a podar, tengas que estar sí o sí 4 o 5 días ahí. En cambio, si vos le generás conciencia, cultura al encargado y sobre todo al productor, que tenga un criterio para cubrirte a vos, y bueno, ahí se genera la rueda y le da resultado tu conocimiento. Discúlpame, la poda en estas plantas, entonces ¿se hace con qué instrumentos? ¿Con podadores de altura? Motosierra extensible, la de Stihl, la de mejor potencia, una torre. Una torre puede ser un andamio, puede ser una escalera, no puede ser riesgoso. Yo O sea acá en este caso lo hago de esta manera, así. O sea que son cortes que ponele que están entre los 4 y 6 metros de altura. Tramo medio superior, exactamente, en una plantación de 9x9. Sí, 4, 6, 7 metros de altura, que es lo que normalmente nadie hace porque todos cortan de piso, entonces se eliminan el gajo acá, te eliminan el gajo acá en vez de acá. Y me estás reventando 3 metros de ramilla cargadora. Por comodidad, por podar desde abajo. No, poda acá. Porque la que está obstruyendo el sol es esto, que genera un efecto paraguas acá arriba y sombreamiento. No me la cortes acá la rama. Por eso es tramo medio superior, le digo yo, que lo que busca es luminosidad directa en la periferia de la copa que puede ingresar luz. Entonces, perdóname, un cálculo muy, muy gordo, ¿no? Obviamente dependerá de muchas condiciones como la densidad. ¿Podrás decir que son 6, 8 jornales por hectárea, más o menos, con tractorista? ¿A qué te referís con jornales? A lo que tenés que pagar en personas, digamos. Que una persona que poda, que tiene la máquina, asistido con un tractorista, necesita 4 días para podar una hectárea. Más o menos, yo para tener una la verdad que, Mario, idea. prefiero no entrar en recetas porque depende de la cultura y idiosincrasia de cada trabajador. Yo encuentro que consigo gente que hacen 250 plantas por día, de 8 y 9 años,
y son peones fijos, estimulados y capacitados y recontrafichados por lo que les transmito. Y después encuentro gente que me hace 60 plantas por día y listo. Entonces, yo hablo con 2 asesores de México que estoy en constante comunicación, intercambiamos información, y tengo un colega amigo que tiene un equipo de 8 personas y hacen 20 hectáreas por día. Y plantas en producción, plantaciones de 40, 50 mil plantas. Entonces, acá vas a encontrar equipos de poda que lo único que van a hacer es sacar una rama grande y para vos podaron. Entonces creo que el fin de este curso y diplomatura, y de lo que por lo menos yo estoy tratando de transmitir, es que el criterio lo propone el asesor, la idea la acepta el productor y el jugador la lleva adelante. Es un equipo. Y después, si conseguís gente que lo haga y te dan los números, buenísimo. Y si no, bueno, hay que construir en el peón fijo la idea de que estas tareas están dentro de su sueldo. No solamente pulveriza y controla malezas, sino que también poda y cosecha. Si no, no dan los números. Bien. Les voy a mostrar la intimidad de la curva teórica. Esto es para que razonemos, no tiene otro fin. Y después me interesaría que la vean cada uno más tranquilo. Para mí es divertido porque la curva teórica es la azul, 10×10. La curva de producción escalonada que todos buscamos, llegar a esos 2.000 kilos constantes todos los años. Obviamente es teórica. Y la realidad está en rojo, violeta o púrpura y verde. La verde es mi campo. Les estoy abriendo mi corazón y mostrando mi experiencia y mi práctica. La roja es la de un cliente y la púrpura es de otro cliente que me llamó cuando bajó a 1.000 kilos por hectárea, no cuando estaba en 3.000. Entonces, un poco para que después la analicen, no busco darles una receta, sino que vean cómo va el pecan en distintos lugares, cómo cuando uno le agarra tiempo a la plantación, en el caso de la plantación de 9×9, yo estoy seguro que esa plantación el año que viene va a ir en año off, pero no se va a ir a pique. El año que viene mostraré los resultados. La verde, que es la de mi campo, en 12×12, no puedo pasar los 1.900 kilos por hectárea. ¿Por qué? Y la verdad porque el suelo es muy arcilloso, es pesado. Haga lo que le haga, tengo distintos tipos de ambientes, que al momento de planificar en 2004 no tenía ni la menor idea de que había ambientes con alta productividad y con baja productividad y con mediana productividad. Entonces tengo 1.000 plantas en donde 820 son de altísima productividad y 180 están en bajos, en suelos nátricos, con pH 9, en bajos, y que nunca me van a dar 40 kilos por planta. De hecho, si dan 5 y pagan el alquiler, es mucho. Y después encuentro picos de estos 3.000 kilos por hectárea medidos, que la verdad que me sorprenden el potencial que tenemos como sector y que me encantaría que todos lo logren. Y por supuesto te contactan cuando se van a pique. Y en ese caso, no sé quién me había preguntado la alternancia acá, Facundo, no sé si fuiste vos, se fue de 3.000 kilos a 1.000 kilos. Y la pregunta es, ¿por qué se fue a 1.000 kilos? O sea que la alternancia no se fue al 50% de la producción. Debería haber estado en 1.500, 1.800, 2.000. O sea, pero 1.000, el tipo se asustó. ¿Qué pasó? Y el árbol en algún momento se va a pique porque al no podar tenemos envejecimiento fisiológico y también no está generado la cultura de reservas. Es decir, extender el periodo vegetativo del árbol, realizar una fertilización previo a la dormancia y tener una conducta de poda en ciclos no está muy incorporado. Y entonces se generan estos picos.
y que también son a veces en el orden natural, pero a veces se van a un extremo como en este caso. Y en el caso de mi plantación, a mí me gusta mostrarlo porque voy y vengo, voy, vengo, voy, vengo, voy, vengo. O sea, en el año 15 no estuve en la productividad, por ejemplo, del 9x9, por lejos. O sea, tardé muchos años más en entrar en producción. ¿Por qué? Por errores, por falta de conocimiento. No me la sé toda. De hecho, siempre lo digo, practiqué en mi monte antes de salir a asesorar. Porque no hay mejor lugar que practicar en tu casa. Si vos cometés errores y no haces entrada en producción en el año 12, a un tipo que viene poniendo plata hace 12 años, y la verdad que va frito. Y en mi caso, en mi campo, en mi plantación, sí cometimos errores, nunca despuntamos las plantas, así como llegaron de vivero, las dejamos, pensando que, nada, mira qué lindo el arbolito, y le erramos muchos años en la parte de fertilización, le pifiamos muchos años en la parte de riego, y le pifiamos hasta que me di cuenta, año 15, 16, de che, estamos podando mal, y cuando empezamos a podar bien, es decir, empezamos a hacer aclareo, empezamos a tener buenos rendimientos y buena calidad de fruta. De hecho, el año pasado en la exportación fuimos los primeros, o el productor que mejor calidad tuvo, y este año no, porque también la seca nos pegó. Pero todo tiene que ver con el manejo integrado. Y creo que la poda es una de las prácticas más poderosas, más efectivas y que más resultados dan si la hacemos bien. Paso al aclareo muy rápidamente y doy espacio de nuevo a preguntas si quieren, y poda mecánica y terminamos. El aclareo es esto, básicamente, en un árbol adulto con envejecimiento fisiológico, hacer estos cortes de esta foto que es buenísima, con la torre sacando una rama de casi 4 o 5 metros de altura que se superponía con la rama de al lado. Y nos encontramos con árboles adultos que acá también hubo un corte, y acá también hubo un corte, y esta planta la verdad que no tiene ningún tipo de estructura. Y bueno, es lo que tenemos. Y en ese caso sí retirar 2 ramas por año, un 15%, es suficiente. Estas fotos las tomé prestadas de México, no llegué a buscar propias. Lo que busca representar es el aclareo, que cuando se superponen las ramas, lo que se busca son sacar ramas que corren en la misma dirección para generar esto, las ventanas. Y las ventanas no hacen más que generar un ingreso de luz directa y mejorar la fotosíntesis en los tramos inferiores o medios de la planta, que es lo que explicábamos al principio. Entonces eliminamos ramas cruzadas, ramas que van hacia adentro, que esto es típico verlo en plantaciones adultas en Entre Ríos. Alejandro también lo puede contar en su experiencia, cómo su lote lo fue recuperando gracias a cortes de aclareo. No hay que tenerle miedo, hay que sacar ramas empalmadas. Ramas empalmadas van dos en la misma dirección y bueno, hay que sacar una. ¿Cuál? La que va hacia arriba. Y separarlas, abrirlas, eliminar patas de gallo. Y básicamente lo que buscamos es luz. Y acá lo que nos muestra el doctor Tarango es un asesor y es un investigador de México muy conocido y muy prestigioso, que le agradezco por prestarme esta imagen, que compara el aclareo selectivo, que es lo que recién describí, con la poda mecánica en variedad western, siempre western, ¿no? Ojalá que algún día en Argentina existan estas tablas para nuestras variedades que se adapten a nuestra región. Y él compara cómo la poda mecánica versus la aclareo y versus la aclareo selectivo, perdón, mecánica y aclareo y selectivo solo, producen distintas cantidades de rendimientos en árboles de 18 y 22 años en 12-12. Y lo que encuentra es que la poda mecánica, como ahora voy a describir, da muy buenos resultados en extensiones grandes, pero siempre tiene que estar acompañado de un aclareo interno,
Y si el aclareo selectivo y manual da más kilos. Y ellos midieron eso. Le di un poquito menos de kernel. Ojalá estuviéramos en estos números, ¿no? Obviamente es un estudio. Pero la respuesta del aclareo selectivo es que produce más. Es decir, seleccionar la rama que voy a retirar es mucho mejor que hacer una poda mecánica, que lo único que va a generar es una explosión de crecimiento, y obviamente que si no la acompañamos de una poda de aclareo, no va a ser lo más efectiva y va a haber una diferencia de producción. Entonces, la poda mecánica, y hay ejemplos en Argentina, voy a dar algunos. A mi entender es necesaria en grandes extensiones porque disminuye el costo de producción, porque podar 500 hectáreas de manera manual demanda mucha mano de obra, y creo que el pecan, el atractivo que tiene es que buscamos tener baja mano de obra. Entonces, en superficies mayores de 150 y 200 hectáreas se utiliza para disminuir costos y tiempos operativos. Los cortes sin selección de rama, que es la poda mecánica, induce a grandes crecimientos y no a la producción. El propósito es controlar el tamaño del árbol. Se utiliza en grandes extensiones, como mencionaba anteriormente, y siempre realizar poda de aclareo además de poda mecánica. Esa es la conclusión. Y vamos a dar algunos ejemplos en Argentina y en Brasil. La experiencia, y por lo que yo estudio y he compartido con algunos colegas de México, es que lo que primero que se propone es un corte lateral norte-sur, el segundo año es este-oeste, y el tercero es topping. Es esto. En altas densidades el ángulo de topping es de 45 grados y en bajas de 30. Justificaciones técnicas de México. Recomendaciones de colega y amigo Conrado, que tiene total experiencia en esto, y acá hago esa salvedad porque la verdad que yo no tengo experiencia en esto. El fin es teórico en este caso y darles por lo menos la recopilación de información que he logrado obtener por mis estudios y por compartir con otros asesores. Y como dice acá el tercer año, es controlar la altura. Esto es en Argentina, en Concordia. ¡Pum! Corte. Lo que genera es esta respuesta. O sea, acá no entra luz en esta copa. Tiene que estar acompañado de un aclareo, por supuesto. No alcanza con hacer solamente la poda lateral o el topping, porque la respuesta va a ser vegetativa. Ahora se los voy a ejemplificar en una experiencia en Brasil que pude visitar en Paralelo 30. Esta es la máquina. Vale aproximadamente 150, 160 mil dólares. Armarla, ojalá hubiera acá en Argentina. De hecho hay una que yo la vi en Arroyo Barú. Esta está en Paralelo 30. Es el tractor inutilizado durante toda la vida útil, por lo menos 140 HP, con este monstruo atrás. Bien. Esta es la máquina. Ahí la ven. Esta es la respuesta que tiene el árbol a la poda. Plantación 7x7. Corte medio lastimado, no importa. Pero reducción en longitud efectiva. Explosión vegetativa. Explosión hacia atrás. Ahí están haciendo el topping. Van limitando en altura. Y van limitando de manera lateral. La respuesta es esta. Esta foto la tomé yo, tuve la suerte de ir. Tremendo. A mí, yo la verdad que no puse la que estoy yo porque estoy tan contento que me da vergüenza, pero me parece alucinante cómo se puede manejar una ultra alta densidad en 7x7 así. No me gusta para nada, no lo elijo para nada, pero es un sistema que existe y está buenísimo mostrar el ejemplo. Tenían un altísimo problema de calidad y de competitividad entre nogales, porque obviamente el espacio es reducido.
Entonces están obligados a hacer esta poda y quedó perfecta. Pero fíjense lo que son, ¿no? Una estructura totalmente distinta a la que venía describiendo, ramas no más de 2-3 metros de longitud y ¡pum! Corte. Y obviamente, después a esto hay que hacer un entresacado para evitar que todas esas explosiones vegetativas o chupones compitan entre sí. No voy a hacer las conclusiones hasta tanto no me pregunten o no expongan sus inquietudes y después paso a conclusiones. Discúlpame, después de estos sistemas mecánicos de poda, en algunas especies, algunos cítricos o el olivo, lo que sucede es que se induce la brotación de muchas yemas. Entonces, al tiempito, se te forma como una libustrina, digamos. ¿Está bien? Entonces, mi pregunta, claro, ¿cómo lo manejan en pecan? La verdad que yo en pecan lo vi. Lo vi en una plantación muy conocida, no la voy a mencionar, en Argentina, en 10x7, 3 bolillos. Y la verdad que no me gustó, porque lo que vi, que son esas fotos que mostré desde el dron, es que se generó un taponamiento en la periferia del árbol, que lo que genera es una obstrucción de luz directa, y lo único que genera es luz difusa en el interior, por ende, fotorrespiración, por ende el consumo de carbohidratos por parte de las hojas. Entonces, vos podés hacer el control, Mario, del tamaño, de la magnitud del árbol, y es válido hacerlo, pero la experiencia y la conclusión es que sí o sí tenés que hacerle un entresacado. Sí o sí. Tenés el micrófono bloqueado. Perdona. Mi pregunta va porque muchos frutales, digamos, la floración viene vinculada a la intensidad de la luz. Entonces mi pregunta es si también pasa lo mismo en pecan, con baja intensidad, no, las yemas no son de flor. No, prefiero una plantación de 30 hectáreas bien manejada a una de 100 mal manejada. Y sí, es como vos decís, tiene totalmente que ver con la luz. La inducción a floración es luz y acumulación de carbohidratos. Bien, gracias. Martín, ¿me permitís 2 minutos? Les puedo contar qué pasó en mi plantación con 37 años de edad. Adelante. No sé si vos habías nacido. No, tengo 34. Cuando yo planté, no tenía la menor idea de que había que podar, formarlo. Empecé plantando 3-4 hectáreas con lo que se conseguía. No tenía criterio. Así fueron los problemas después. ¿Qué pasó? Cuando me empezó a obligar el tamaño de los árboles, me fabriqué una escalera mecánica móvil y empecé a descopar. Simplemente descopar porque los veía muy altos. ¿Qué empezó a pasar? Que generaba unos chupones tremendos para arriba. A los 3-4 años de escopar, digo, no, se me va a caer un muchacho de ahí arriba, todo a mano. Era un desastre y lo paré. Bueno, tuve algunos problemas. Finalmente, con el apoyo de Mariano Marcó, que también tiene instrucción mexicana y una formación muy sólida técnica y práctica, empezamos a hacer selección de ramas. Eso empezó a abrir la copa y hace 3-4 años que lo estamos haciendo, volviendo a generar ramitas chicas abajo y cargadores abajo. O sea, pasamos a aquella carga que cada vez se me iba más alto, hasta 17 metros de altura, en una plantación de 12x12, empezó a producirse abajo. Eso hizo que no fuera tan drástica la reducción y llegamos al momento actual. En el momento actual vino hace poquito Tom Stevenson y me dice, vos tendrías que hacer una poda mecánica así, 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 porque ya llegaste a volver a generar abajo ramitas. El tema es que acá no hay máquina para alquilar. Entonces solo... A esa altura no. No, a esa altura no. Por la densidad.
Perdón, pero ya lo hemos bajado bastante por selección de ramas. De a una rama, 2 ramas, 3 ramas, se fue bajando en 3 años. Hoy ya no tienen esa altura. Y logré volver a formar la plantación. Ahora, el tema es que máquinas para podas de plantaciones grandes y que se alquilen no existen. Y valen lo que vos dijiste, $150.000. Bueno, entonces, hoy me encuentro con que si bien podría empezar a hacer poda mecánica, me voy a encontrar con que no tengo máquina. Y la poda de selección la seguimos haciendo con un costo muy superior al que vos hablaste, porque son ramas grandes que hay que bajarlas de a poco y qué sé yo, y generando un segundo problema que es la eliminación de ese material. Cuando son ramas muy grandes hay que sacarla de la plantación, llevarla afuera y quemarla, que es todo un problema y tiene un costo, no digo casi como el de podar, pero por ahí. Es un problema y además cuando no te dejan quemar o no has dejado lugar. Entonces, se puede recuperar una plantación. Bien. Pero cuando la equivocación es grande, el costo también es grande y lleva unos cuantos años. Bien. Así que si Me sirve anoté esa esto. experiencia, se los Sí. quería contar, nada más. Yo quiero agregar a cada punto que dijiste algo. Gracias, me encantó lo que mencionaste. 1. Alta cantidad de carbohidratos, baja cantidad de nitrógeno. Envejecimiento fisiológico, el estado de la plantación de Alejandro, que hay que volverla al equilibrio, al balance. Bien, ahí tienen el ejemplo. ¿De qué manera? Podando. Lo dijo él. 1. 2. Máquina. ¿Por qué él no consigue una máquina? Ale, ¿qué densidad tenés? ¿Qué? ¿Qué densidad tenés? ¿15-15 o 20-20? 12. Está. Sí. 12-12. Listo. Las máquinas que yo vi en Concordia para citrus no tienen más de 4 metros de corte. Claro. Es decir, que yo armo una plantación de 4x4 y la puedo podar, pero si tengo una de 12x12, la verdad que no. Posible. Ahora, si armo una de 10x8, en el caso de Barut, 10x8, 9x9 tienen, ellos desarrollaron una máquina para ellos, pero si se empiezan a armar plantaciones de 10x8, 10x10 o 10x7, las máquinas de poda lateral no tienen que ser como la bestia que mostré con la altura. Entonces, la densidad que elijamos va a también tener esa limitante de si voy a conseguir una máquina que haga ese trabajo o si toda la vida voy a tener que hacerlo manual. Lo otro es que el costo, es verdad, es más alto. Hay podadores que cobran hasta $3 por planta. Y algo que muy importante dijo Alejandro, que me encantó, que es la planificación. ¿Por qué yo no tengo lugar para poner las ramas? Porque nunca nadie me dijo que de las 10 hectáreas tengo que por lo menos dejar media hectárea, 1 hectárea libre para poner resto de cosecha, resto de poda, etc. Y que en el afán de usar la mayor cantidad de espacio cuando planifico el lote, meto árboles hasta pegados al alambrado que después ni siquiera puedo cosechar ni tampoco puedo doblar con el tractor. Entonces, fundamental que cuando planifiquen un lote tengan zonas de tránsito, lugar para copiar residuo de cosecha o de poda. Dale, Mario o Nico. Nicolás entra primero. Gracias, Mario. 2 consultas puntuales, Martín. La primera es, cuando vos hablabas de las ramas, en esa llama secundaria, esas ramas que dejás, hablaste de, si entendí bien, si escuché bien, hablaste de 45 y 60 grados. ¿Ese es el rango máximo que deberían tener esas ramas? 60, 70, 80, 90. Ideal. Si son de 45, son las que viste acá. $45, 60 grados ideal. Para que te quede el concepto. 60 grados ideal. Sí. Acá tenés 25, 30, 40 grados. 45 grados.
Ok, la 30 segunda grados. pregunta, Martín. Sí. Esos brotes que vos haces referencia son importantísimos de donde sale el fruto, esos brotes de 1, 2, 3 años. ¿Cómo evolucionan después del tercer año? Empiezan a disminuir la producción, por eso es fundamental que haga ciclos continuos de poda para generar todos los años nuevos. Si ¿Esos vos brotes después los vas podando? no, en general terminan siendo ramas de 1,25 pulgadas que terminás entresacando. Sí, Que ese brote en general dura 1 o 2, a partir del segundo o tercer año, al quinto, sexto, ¿en qué momento en promedio lo podás? ahí te lo muestro. Dame un segundo. Vos, los brotes de 1, 2, 3 y 4 años, al tercer y cuarto año está en plenitud productiva, es decir, que va a tolerar la mayor cantidad de carga de esa planta, la va a tolerar a esa edad. Vos lo que tenés que construir son cargadores de 1, 2, 3 y 4 años. Ahora, cuando estás en este estado y esas ramas finas que están todas acá, ¿las ves? Sí. Se empiezan a superponer o se empiezan a rozar. En algún momento empezás a hacer un entresacado. Y es básicamente lo que están haciendo acá. Sobre tu rama secundaria, que tenés cantidad de cargadores, todo rama fina es cargador. En algún momento tenés que hacer un entresacado, lo haces. Pero a partir del quinto o sexto año ya es una rama. ¿Ok? Dejan de ser productivos, hay que sacarlos. Gracias. Pero quédate con brote corto de 20 centímetros promedio, que es ahí donde vamos a generar la mayor cantidad de carga. Y calidad de nuez, porque tiene mucho que ver la longitud del brote con la calidad de la nuez. Sobre todo en árboles adultos, que cuesta mucho tener brotes de alto vigor que terminen en fruta, que es lo que Alejandro comentaba. En un brote, en una planta joven, somos Gardel, porque haciendo la cosa mal igual llegás. Ahora, en una planta como la de Alejandro, hay que pegarle semejante poda y corte y rejuvenecimiento y entresacado y riego y fertilización para lograr que el brote tenga una longitud promedio de 15-20 centímetros. Gracias. De nada. Si te mandás una macana y te quedaste con un fuste muy alto, digamos, tu primera rama está a los 2 metros y la querés bajar, ¿la técnica de anillado se usa en pecan? ¿Anillado te referís a la ortopedia de apertura? No, a cortarle un poco el floema e inducir la brotación de yemas que están por debajo. La verdad, no tengo ni idea, Mario. Es una excelente pregunta. Nunca lo escuché en Pecam. Ok, otra pregunta, esta es media bruta. Yo veo que el pecan como que tendencialmente va a un globo, ¿está bien? De manera natural, sí. Sí, vos le pones un eje, pero bueno, si está tiene tanto problema, digamos, manejar la altura que naturalmente se expresa el pecan, ¿está bien? ¿Por qué no se revé la posibilidad de darle una forma más hacia el vaso desde un principio? Mirá, en mi consideración está todo inventado. Toda experiencia nueva hay que desarrollarla. Y en mi corta carrera, la verdad que prefiero ir a los que ya tienen 80, 100 años de experiencia y ir de la mano con la naturalidad del cultivo, induciéndola a poder lograr tener un manejo agronómico cómodo, ágil, económicamente viable y rápido. En la región, no sé, vos estás en Catamarca por lo que entiendo, yo asesoro Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos. Y en Brasil fui 2 veces. La verdad que yo no quiero inventar nada, ni proponer un manejo que genere confusión. ¿Por qué? Porque a mi viejo en 2003 le dijeron que el pecan era el mejor negocio de su vida y que era una jubilación asegurada. Y la verdad que me hubiera encantado que le digan que, porque en ese momento le dijeron que 300 plantas eran la unidad, y yo hoy le digo a las productoras que 3.000 plantas son la unidad. Entonces,
Generar criterios nuevos que no estén probados. La verdad, te lo dejo a vos, Mario, si querés, pero para mí hay que ir a lo que está promocionado y que da resultados. No, yo no me animo a responder. Pensé que tal vez había experiencias en vaso y bueno, nada, darle apertura desde un inicio. Yo sé que, por ejemplo, para la distribución de la vibración es muy malo el vaso, digamos, pero para la captación de luz, para montes bajos, Sí. podría ser. Pero bueno, yo no sé si se puede contener el crecimiento. Bueno, son todas las dudas que tengo. A ver, vos ves de todo tipo de formación y creo que lo mismo. Hay que unificar hacia dónde uno quiere llevar el lote que coordina y asesora. Yo prefiero hacia un lugar de seguridad y de experiencia. Después, obviamente, encontrará gente que quiera atar rama por rama con un hilo y formar por ortopedia el árbol. Y yo prefiero desgemar, por ejemplo, que forzar una rama a atarla. Y lo mismo con lo que planteas vos. Creo que queda en cada uno qué tipo de pecanicultura quiere generar y este espacio es para eso, es para intercambiar. Bien. Martín, después de la fuerza que le pusiste a respetar la experiencia de muchos años, me inhibe un poquito de inhibición de hacerte esta pregunta, pero me parece que es el espacio Nicolás. para hacerlo. Sí, sí. ¿Tuviste experiencia o viste algo, escuchaste algo de espaldera en pecanes? Sí, escuché. O algo cercano, capaz que algún Sí. muy creativo / loco pensó algo parecido a lo que Mirá, lo hacen escuché, con el Nico. almendro también en, Sí, lo en escuché. España. Lo escuché. También escuché que hay variedades que son una cagada y no concuerdo, o sea, no coincido. Y la verdad que, insisto, el ABC es claro. Tenemos 34 años en lote Dale, desde 1990 y lotes, 94, 98. El pecán necesita luz y que se adapte a lo que vos vas a llevar adelante. Lo puedes hacer como vos quieras. Puede ser en espaldera, puede ser en eje central diferido, en vaso, en 7x7, en 10x10, en 12x12, como quieras. Pero es claro que ya hay experiencia y que no sé si está todo inventado. Pero la metodología de trabajo y el ABC es siempre el mismo. Si nosotros sabemos los fundamentos y los conceptos teóricos fundamentales que rigen a la fisiología del pecán, queda en cada uno cómo expresar su máximo potencial y después poder sostenerlo en el tiempo. Mi labor con 34 años es vivir de esto toda la vida, no quemarme, generar una cultura, generar productores que hagan bien las cosas y al que le guste que me contrate y al que no le guste que no me contrate. Pero que ganen plata, que tengan plantaciones, no sé si de por vida, pero que por lo menos le duren los años que dure una plantación comercial y que si después viene la descendencia, encantado de darles el plano y los papeles en mano y que la continúen. Pero creo que el desafío argentino, para mí, y esto es más una posición política del PECAN, es que estén todos en comunión y que se genere una producción sostenible y que no caiga en que el productor se enoje con el cultivo porque le vendieron un fideicomiso o le vendieron una plantación llave en mano que no funciona. Y creo que está en generar esto, en esta concientización de cuál es la cultura de pecán que queremos generar en Argentina y cómo queremos que los demás nos vean.
Martín Basso piensa de esa manera. 10x10, 10x8, 12x12. Plantaciones estructuradas, plantaciones que le queden a los productores, que le funcionen, que le den calidad, que puedan vender su fruta y que la cobren. Creo que viene por ahí. Después, si querés hacer 5x5 y, Nico, en 2-3 años te retiraste del pecan y saliste del mercado, y te van a ir a buscar a donde te encuentren. O sea, ese productor cagó. Si vos le das un tiempo al cultivo, te va a ir enseñando. Ahora, si lo aglomerás y saliste del mercado y le dejaste un problema. Y nosotros hoy no tenemos estructura para sacar un árbol y ponerlo en otro lado, como sí se hace en México. En el canal de YouTube vas a ver un video. Y bueno, no me quiero extender mucho más, pero eso es lo que yo pienso y es mi criterio y mi postura. Gracias, Martín. Dale, Facu. Martín, me quedó una duda con el manejo de las cargadoras. Que habían dicho si se podaban, si vos había dicho que después de los 5 años, cuando ya dejaban de producir, se hacía un aclareo. Pero mientras la cargadora está en producción, ¿se le hace algún manejo de la poda o se quedan cortitas y productivas? Sí, la pulverizás con bioestimulantes, le generás luminosidad con poda, regás los 500, 700 litros por día que necesitan en plenitud, la distribución del riego tiene que estar bien, haces un buen manejo de maleza para que las raíces tengan la mayor cantidad de absorción de nutrientes y que los lleven que estén disponibles para los brotes cortos. Está bien, pero no se podan. No, se les reza para que te den nueces. Vos dijiste brotes cortos, o sea, ¿por qué? Cuando dijiste es conveniente que sean de 20 centímetros. Porque ¿Qué otras opciones hay, digamos? O sea, no. A ver, brotes muy excedidos en crecimiento, de 40, 50 centímetros, de una no son brotes productivos, son brotes vegetativos, no son reproductivos. Los brotes cortos están asociados a los brotes reproductivos que se presentan sobre las ramas laterales, normalmente salen sobre una rama lignificada ya presentada, que son los niveles que vos fuiste generando, y sobre esas ramas secundarias vas a tener todos los cargadores que son las ramas finas. Y la longitud del brote está asociada a la capacidad que tiene ese brote de darle energía, de suministrarle carbohidratos a esa flor femenina que está en la yema terminal. Bien. Y lo otro que te quería preguntar es si dentro de una plantación se planifica la poda en función de las variedades o se poda todo junto. Bien, muy buena pregunta. Sí se planifica en función de la variedad, se poda todo junto también y va en cada uno cómo podar cada variedad. La realidad es que la paunille es una poda mucho más fuerte de apertura que una desirable o que una caioba. Y la Yoyoni, si no la frenás, se te va de mambo. Después, si me querés preguntar cuáles son mis variedades favoritas, también te la respondo. Vale, después si queda tiempo la responde a esa. Pero esa es la recomendación técnica y la experiencia es que en la práctica se haga así o se va a podar y se poda todo junto. Y estamos en la misma. Es un poco... Uno trata de bajar la línea de un criterio unificado y un objetivo claro durante esa campaña, durante ese año. Y durante ese año, sí, podar de una forma determinada sin marear mucho al encargado y al productor. Bien. Es decir, si yo quiero despejar, yo les digo que poden una rama baja por año y listo. Ahora, si yo quiero hacer apertura, les digo que generen 4 ventanas en cada punto cardinal y hagan solo apertura. Pero no les mezclo criterios porque ahí sí te mandas las cagadas que son, che, no, pero me confundí porque me dijiste, no. Un objetivo por año. Bien, gracias, Martín. De nada. Bueno, un poco para darle cierre, las conclusiones son para mí, y después de haber tenido este taller o diplomatura, es que la poda debe iniciarse desde el primer año, compensando copa versus raíz. La poda de formación es fundamental para no retrasarnos en el ingreso en producción
formar un árbol robusto con ramas secundarias definitivas, nos asegura carga frutal y resistencia mecánica. Debemos podar todos los años o ciclos máximos de 3 años. Esto es debido a que tenemos que producir nuevos brotes todos los años para siempre tener brotes de 1, 2 y 3 años por ciclo. La poda con criterio y gestión no reduce la producción. La poda sin criterio y drástica sí reduce la producción. Siempre buscar mantener el líder hasta donde lo permita el árbol, por edad y altura. Y la poda es fundamental para romper la alternancia y disminuirla. El mejor método de poda es la poda a clareo o entresacado, obviamente en árboles en producción. Si se basan en los principios botánicos y fisiológicos que rigen los conceptos de la poda, cualquiera de los sistemas de poda vistos en este curso dan buen resultado. La poda mecánica es para grandes extensiones y siempre deberá estar unida a la poda de clareo. La productividad anual depende de la integración de la genética, el manejo, la sanidad, la nutrición, el clima, el suelo, las variedades, las horas frío, el riego, la calidad del agua, además de aplicar las técnicas de manejo en el estado fenológico que el nogal lo precise. Y la condición vegetativa de producción y calidad de cada nogal o de cada plantación determina el tipo y sistema de poda a implementar. La verdad que mi mayor deseo es que todos los que escucharon esto sean asesores, productores, encargados de campo o lo que sea que estén integrados a la cadena de producción de este cultivo tan apasionante que sin duda va a ser una potencia en Argentina, es que todos los conceptos que hayan visto hoy y toda la experiencia que yo les pude transmitir desde el humilde lugar que me toca ocupar hoy, les sean de utilidad y que los puedan implementar. La verdad, un honor, me sentí muy cómodo, les agradezco todas las consultas que hicieron, espero que les haya sido de utilidad. Ahí tienen todos mis datos, cualquier duda, consulta, a disposición, y muchísimas gracias por su tiempo, y gracias al clúster, a la Cámara y a la Universidad de Entre Ríos por el espacio. Gracias. Gracias a vos, Martín, excelente como siempre. Sí, muy bueno, gracias. Gracias, Martín, buenísima la clase. Bueno, cualquier duda que haya quedado.